Reddit pregunta: ¿cuál es una señal sutil de que alguien es infeliz? El retiro y el aislamiento como señales de infelicidad profunda. Una de las señales más sutiles, pero también más significativas, de que alguien está profundamente infeliz es el retiro social. Personas que solían ser sociables, extrovertidas y participativas pueden comenzar, de un momento a otro, a rechazar invitaciones, alejarse de sus círculos habituales, desaparecer de las redes sociales y preferir quedarse en casa, salvo que tengan una necesidad urgente de salir. Este cambio, muchas veces imperceptible para los demás, puede ser una manifestación clara de una profunda tristeza o de un cuadro depresivo. La depresión no se manifiesta únicamente a nivel emocional o mental, también tiene efectos físicos muy reales. Puede generar una sensación constante de agotamiento, de apatía, de pesadez. El simple hecho de salir al mundo o cumplir con las tareas más básicas puede parecer una carga insuperable. En esos momentos, lo único que se desea es estar solo, en silencio, lejos de cualquier estímulo externo. El mundo exterior se siente abrumador. Una estrategia útil en estas circunstancias es dividir las tareas grandes en partes más pequeñas y manejables. No pienses en lavar todos los platos, solo lávate uno. No pienses en ordenar la casa, simplemente dobla una prenda. Dar un paso, por más pequeño que sea, es mejor que no dar ninguno. Escucha a tu cuerpo. Si llevas el estrés en los hombros, date un baño caliente, utiliza una pistola de masaje, masajea tú mismo o pide a alguien de confianza que lo haga. Ese estrés, aunque no se vea, consume energía. Y cuando estás lidiando con depresión, cada gota de energía cuenta. La depresión es una enfermedad de la mente que muchas veces intenta convencerte de que no hay salida, que es mejor quedarse ahí, en la oscuridad, en lo conocido. Pero no es verdad. Si eres una persona extrovertida que solía recargarse rodeada de gente y risas, permite que otros te tiendan la mano. Acéptala. Sal una vez, aunque no tengas ganas. Es difícil al principio, pero después de la primera vez, puede ser un poco más fácil. Y luego, otra vez. Busca un pasatiempo que involucre a otras personas. En mi caso, me uní a un coro. Lo que no sabía era que, más allá de cantar, estaba participando en una forma de terapia musical semanal. No tiene que ser un coro. Puede ser una noche de trivia, un club de lectura, una clase de cerámica, una caminata grupal, o simplemente ir a la biblioteca una vez por semana para elegir un libro nuevo. Lo importante es reconectar contigo y, poco a poco, con el mundo. También es importante reconocer que lo contrario puede suceder. En mi caso, cuando pasé por un periodo de profunda infelicidad, mi reacción fue la opuesta, sobrecompensé diciendo que sí a todo. Me mantenía constantemente ocupado, rodeado de actividades, evitando el silencio y la introspección. Hoy, que me siento más feliz, en su mayor parte, disfruto de la tranquilidad de estar en casa con mi perro. A veces, aprender a decir no también es una señal de sanación y madurez. En definitiva, cada persona lidia con la infelicidad de forma distinta. Lo esencial es aprender a escuchar las señales, las nuestras y las de los demás, y recordar que buscar ayuda, acompañamiento o simplemente un momento de respiro no es debilidad, sino un acto de valentía. Cuando empiezan a decir es que ya estoy cansado con demasiada frecuencia. Indiferencia total. O que se enoje fácilmente, pero debajo de esa agresividad hay pena por una vida feliz que está fuera de su alcance y frustración. Por mi propia experiencia, irritabilidad extrema. Es una... Cuando las tareas diarias se sienten imposibles. A veces, simplemente cuesta mucho hacer las tareas más simples del día a día. Personalmente, llevo meses batallando con el estado de mi casa. Camino entre montones de cosas todos los días, sintiéndome abrumado. Cada mañana me propongo que hoy sí lo voy a hacer, que voy a ordenar, limpiar, organizar, pero cuando llega el momento, me siento tan agotado que simplemente me duermo. He intentado motivarme de muchas maneras. Eliminé todas mis redes sociales, excepto esta. Dejé de jugar a Xbox, pensando que reducir las distracciones me ayudaría a enfocarme. Pero aún así, la energía no aparece. La voluntad se escurre. Es frustrante porque quiero mejorar,
pero mi cuerpo y mi mente no siempre me siguen. Lo que he aprendido es que no se trata de hacerlo todo de golpe. No necesitas transformar tu casa en un solo día. Toca empezar con algo pequeño, algo que no abrume. Una estrategia que me ha funcionado es decirme, voy a hacer solo esto pequeñito, y luego poner un temporizador de 3 minutos. 3 minutos. Eso es todo. Puede parecer insignificante, pero te sorprendería lo que puedes lograr en tan poco tiempo. Y, muchas veces, una vez que empiezas, terminas haciendo un poco más. No porque te obligues, sino porque el simple hecho de empezar rompe la inercia. Es como empujar una piedra, lo más difícil es el primer movimiento. Así que si estás en ese lugar donde todo cuesta, empieza por lo mínimo. No te castigues por no poder con todo. Empieza con 3 minutos. Respira. Hazlo despacio. Y si hoy no puedes, inténtalo de nuevo mañana. No estás solo en esto. Duermes mal, pareces apagado todo el tiempo, ojos sin brillo, casi nunca te juntas con gente. Cuando decidir se vuelve agotador. Hay personas que parecen no preocuparse por nada. Si les preguntas dónde quieren comer, qué opinan sobre algo o si quieren hacer algún plan, simplemente responden con un lo que sea y dejan que otros decidan. A primera vista, puede parecer que no les importa, pero muchas veces, detrás de esa aparente indiferencia, hay algo mucho más profundo, agotamiento emocional, saturación mental o incluso una historia de haber sido ignorados repetidamente. En mi caso, suelo dejar las decisiones pequeñas a los demás porque paso el día tomando decisiones grandes, importantes o estresantes. Desde que me despierto hasta que me acuesto, estoy resolviendo cosas, pensando por otros, anticipando problemas, ajustando planes, apagando fuegos. Así que cuando llega el momento de decidir dónde cenar o qué película ver, honestamente, no me queda energía ni para tener una opinión. Y a veces, también, es un reflejo aprendido. Soy padre de 2 hijos, y he perdido la cuenta de las veces que alguien me ha preguntado qué quiero comer, solo para rechazar mis primeras 3 opciones. A veces por razones válidas, alergias, presupuesto, logística, pero muchas otras simplemente porque no les apetecía. Después de un tiempo, uno deja de intentarlo. Porque llega un punto en el que te das cuenta de que responder no sirve de nada y prefieres evitar la frustración. Aprendes a decir lo que sea para ahorrar tiempo, energía y discusiones. Lo más irónico es que cuando estoy solo, sí sé lo que quiero. Como lo que me gusta, veo lo que me interesa, y no necesito justificar mis elecciones. Pero en grupo, me he acostumbrado a borrar mis preferencias, como si eso fuera más fácil para todos, y para mí también. A veces me siento como si estuviera sobreviviendo con la boca apenas fuera del agua, manteniéndome a flote mientras todo lo demás sigue en movimiento. Es una sensación constante de estar al límite, de no tener espacio para una decisión más, ni siquiera pequeña. Mi terapeuta me contó una vez que, cuando empieza a trabajar con alguien nuevo, su primera pregunta es, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Parece una tontería, pero no lo es. Muchas personas se quedan en blanco ante esa pregunta. No saben qué responder. No porque no les guste el helado, sino porque llevan tanto tiempo priorizando las necesidades, preferencias y emociones de los demás, que han perdido conexión con las suyas propias. Y es ahí donde empieza la conversación real. Porque cuando ya no sabes ni qué sabor de helado te gusta, es probable que también hayas olvidado qué cosas te hacen feliz, que necesitas para sentirte en paz, o que deseas de verdad. Así que sí, a veces decir lo que sea no es desinterés. Es un reflejo de alguien que está cansado, que ha tenido que decidir demasiado, o que ha aprendido que su voz no tiene tanto peso. Y por eso, la próxima vez que alguien diga elige tú, tal vez valga la pena detenerse un momento y decir, no, esta vez quiero que tú elijas algo que te haga feliz, porque incluso en las pequeñas decisiones, hay espacio para cuidar y ser cuidados. Estar en mi mundo no significa que estoy mal, a veces me desconecto. Estoy físicamente presente, pero mi mente se va por su cuenta, perdida en pensamientos que a veces ni yo entiendo del todo. Y no necesariamente estoy triste o lidiando con algo profundo. Simplemente estoy pensando.
En lo mío, vivo con problemas de atención y soy autista, así que este tipo de desconexión me sucede con frecuencia. A veces la gente lo interpreta como si estuviera molesto, deprimido o distante. Pero la verdad es que, en muchos de esos momentos, no estoy atravesando ningún tipo de oscuridad emocional. No estoy infeliz. De hecho, muchas veces estoy pensando en cosas completamente aleatorias, como que canciones agregar a una nueva lista de reproducción, o recordando datos curiosos como que los escorpiones dan a luz crías vivas. Sí, eso me parece fascinante. Otras veces estoy visualizando colores, sonidos, recuerdos viejos, cosas que leí, frases que me impactaron o ideas para proyectos que quizá nunca haga, pero que me gusta imaginar. No niego que mi mente puede ser caótica, pero también es un lugar donde encuentro paz. Estoy muy agradecido por las cosas que tengo en la vida. Tengo momentos de calma, de plenitud, de satisfacción profunda. Y eso, aunque no siempre lo muestre por fuera, me hace feliz. Lo que pasa es que mi felicidad no siempre se expresa como energía constante o entusiasmo visible. A veces es solo un silencio cómodo dentro de mí, una sensación de estar bien con lo que soy y con lo que tengo. Y si bien sé que mi atención se dispersa, que a veces pierdo el hilo de las conversaciones o me voy demasiado lejos en mis propios pensamientos, también sé que es parte de cómo funciono. Parte de lo que soy. Quizás lo que necesito es algo de meditación o aprender a estar más presente, con más intención. No para dejar de ser como soy, sino para encontrar un poco más de equilibrio entre mi mundo interno y el externo. A veces mi mente corre tan rápido que olvido simplemente estar. Pero, en el fondo, no cambiaría mi forma de pensar. Porque en medio del caos mental también hay belleza. Hay creatividad, hay curiosidad, hay alegría por cosas pequeñas. Y aunque a veces parezca que no estoy más presente de lo que parece, solo que en mi propia frecuencia. Poner videos de reacciones en YouTube de fondo, para amortiguar el sonido de la soledad. Ser emocionalmente apagado. Es como que, para ellos, los bordes ásperos y los colores del mundo se han redondeado, y los colores se han atenuado. No reaccionan, o cuando lo hacen, es una reacción débil. La pasión por cualquier cosa se ha ido. Las tareas pequeñas se vuelven monumentalmente difíciles, incluso cosas como cortar el césped o llevar a los niños a un festival de otoño son demasiado para ellos. Interactuar con ellos se vuelve frustrante y agotador. Cuando la higiene se desmorona, algo más suele estar pasando. A veces uno empieza a dejar que la higiene básica se vaya al carajo. Usas la misma ropa día tras día. El cabello está hecho un desastre. Los dientes, sucios. El olor corporal, evidente. Y ni siquiera es por descuido, rebeldía o apatía. Simplemente, no tienes la energía. No tienes el impulso. No tienes la voluntad. En mi caso, si soy completamente honesto, supongo que eso significa que no estoy tan bien como creía. Tal vez estoy más infeliz de lo que admito en voz alta. Ahora, repetir ropa no es necesariamente algo grave. Todos lo hacemos de vez en cuando. El problema aparece cuando esa ropa nunca se lava, cuando el mismo conjunto se convierte en armadura porque no tienes fuerzas ni para cambiarlo. O cuando pasas días sin ducharte, sin cepillarte los dientes, sin siquiera mirarte al espejo. Y no siempre es señal de abandono. A veces es falta de recursos, tiempo, dinero, energía mental. En otros casos, simplemente nadie te enseñó cómo cuidarte. Hay jóvenes, y adultos también, que no fueron guiados en temas de higiene personal y no saben por dónde empezar. Además, es cierto que podemos volvernos ciegos de nariz a nuestro propio olor, no siempre somos conscientes de lo que los demás notan. Pero cuando una persona que antes solía cuidar su apariencia empieza a descuidarse de forma evidente, es una señal que no debería ignorarse. Es una forma silenciosa, pero muy clara, de que algo no está bien. Puede ser depresión, agotamiento extremo, ansiedad crónica o una combinación de todo eso. El deterioro de la higiene no es solo un descuido superficial. Es un grito silencioso de que la persona ya no puede sostener ni lo más básico. Porque cuando te sientes vacío, o saturado, o hundido, lavarte el pelo puede parecer tan difícil como escalar una montaña.
Y si a eso le sumas la culpa o la vergüenza por estar así, se convierte en un ciclo difícil de romper. Por eso es tan importante no juzgar a quien está pasando por eso. No burlarse, no avergonzar, no señalar. En su lugar, ofrecer apoyo real, paciencia y, cuando sea posible, compañía. A veces, alguien necesita que lo escuchen, no que lo empujen. O simplemente que le digan, está bien, vamos paso a paso. ¿Te parece si hoy solo nos lavamos la cara? Nadie elige estar así. Y salir de ese lugar requiere mucho más que fuerza de voluntad, requiere comprensión, compasión y en muchos casos, ayuda profesional. Siempre amargado, sarcástico y pesimista. Nada es suficientemente bueno. El vaso siempre está medio vacío. Realmente no se preocupan por ellos mismos. Siempre revisando las respuestas a esta pregunta sin importar cuántas veces la publiquen en el sub. Autoaislamiento, se aíslan de sus amigos y familia. Puede ser por agotamiento, luchando bajo el peso de la depresión, o están tan infelices que no quieren contagiar a otros con su infelicidad. Pensamientos negativos hablando mal de todo y de todos. La tristeza también se esconde detrás de una sonrisa. Siempre están haciendo chistes. Siempre lanzando una broma, una ironía, un comentario sarcástico que hace reír a los demás. Pero si prestas atención, notarás que la sonrisa no les llega a los ojos. Está ahí, en la boca, en la voz, pero no en la mirada. Esa luz detrás de los ojos, esa chispa sincera de alegría, simplemente no está. A veces ríen mucho, incluso demasiado, como si usaran el humor para llenar el silencio o evitar preguntas incómodas. Pero hay algo desentonado en esa risa. No es natural, no alivia, solo disimula. Y no solo eso. Hay otros signos, más sutiles, pero igual de importantes. Cambios significativos de peso, suben o bajan sin razón aparente. Se ven diferentes, no solo físicamente, sino en cómo habitan su cuerpo. Como si ya no les importara del todo. Incluso las cosas pequeñas les resultan insoportables. Una mínima molestia, un error, una espera, una palabra mal dicha, les arruina el día por completo. Y no es que no lo intenten. Pero terminan atrapados en un patrón de quejas constantes, repitiendo una y otra vez los mismos lamentos, los mismos temas. No porque quieran atención, sino porque están atrapados, sin saber cómo salir del bucle. Pierden la capacidad de disfrutar actividades que no tengan una meta clara o tangible. Dibujar, caminar por el bosque, hornear algo para uno mismo, todo eso les parece una pérdida de tiempo. Si no hay dinero, éxito, productividad o reconocimiento de por medio, entonces ¿para qué hacerlo? La desconexión con el placer sin propósito es una señal silenciosa de que algo ya no está funcionando bien dentro de ellos. Y estar cerca de alguien en ese estado puede ser muy difícil. No porque uno no los quiera o no los entienda, sino porque la energía que irradian absorbe la tuya. Te chupan la motivación sin querer, sin saberlo. Te contagian ese cansancio emocional que llevan a cuestas todo el día. No es que sean malas personas. No es que estén intentando herirte o sabotearte. Es que están luchando. Y muchas veces, ni siquiera saben cómo poner en palabras lo que les pasa. Así que lo camuflan con chistes, con sarcasmo, con quejas repetidas. Pero detrás de todo eso hay alguien que ya no siente alegría, alguien que ha perdido el sentido del juego, del asombro, del descanso. Por eso es tan importante mirar más allá de las sonrisas forzadas. Escuchar lo que se dice entre líneas. Prestar atención al tono, a la mirada, a la energía. Porque a veces, quienes más hacen reír, son quienes más necesitan ser escuchados. Anedonia y aplanamiento afectivo. Señales importantes. Anedonia es un término que describe la capacidad reducida o casi nula de experimentar placer o alegría. Es un síntoma común en la depresión y en otras condiciones de salud mental. Cuando alguien sufre de anedonia, las actividades que antes les generaban felicidad o disfrute, como salir con amigos, escuchar música, practicar un hobby, ya no les producen esa sensación positiva. Todo se vuelve plano, vacío, carente de emoción. Relacionado a esto, está el aplanamiento afectivo, que se refiere a la disminución visible en la expresión emocional.
La persona puede hablar y actuar, pero muestra poco o ningún cambio en su expresión facial, tono de voz o gestos. Es como si sus emociones estuvieran apagadas o muy atenuadas, aunque internamente puedan estar sufriendo. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, he notado que a veces se crean cuentas nuevas para spamear este subreddit con el único objetivo de ganar karma rápido. Luego esas cuentas son vendidas o usadas para estafas en SAPs NSFW grandes. Así que, te estoy mirando a ti. Cuidado con ese tipo de comportamientos. Alguien que finge estar feliz. Advertencia: si alguien está demasiado feliz, como si fuera un poco un show. He tenido depresión heavy en el trabajo y no quería compartirlo. Así que me puse una cara feliz, les pregunté a la gente cómo les iba, conté chistes. Todo mientras quería, ya tú sabes, para el día de rock, busca a alguien que se esfuerce por preguntar a otras personas cómo les va. Yo hice eso este año, y lo hice para evitar que me preguntaran a mí. Un tipo de mi equipo se dio cuenta de lo que estaba haciendo y me invitó a un café. Eres un crack, Todd. La gente obsesionada con el trabajo y que le amargan la vida a los demás en el trabajo es la señal número 1 de alguien que es profundamente infeliz en su vida personal. No tienen control sobre otras personas como amigos, si es que tienen, o familiares, así que tienen que venir al trabajo para hacer infelices a los demás. No importa dónde estén, con quién estén o qué hagan, hay este vacío por dentro. Dejan de opinar sobre cosas que antes les importaban. No porque hayan madurado, sino porque les da paja esforzarse por algo que no va a cambiar. Viviendo pidiendo perdón por cosas que ni al caso. Una clara señal de baja autoestima, pero también es importante pensar en por qué se disculpan, porque también es señal de que sufren abuso doméstico por parte de su pareja o familia. El aislamiento y la desconexión, señales silenciosas. Para mí, cuando alguien está realmente mal, suele aislarse mucho. Se aparta del mundo hasta que la situación mejore, hasta que sienta que puede enfrentar de nuevo lo que sea que le esté pasando. No es un aislamiento total y absoluto, pero sí una especie de refugio donde se protege y se guarda energía. La interacción social se vuelve básica y superficial. No buscan conversaciones profundas ni complicadas, solo lo mínimo para salir adelante. Se limitan a responder lo justo y necesario, evitan temas personales o emociones difíciles. Es como si estuvieran ahí físicamente, pero no del todo presentes. Otra señal común es dormir demasiado. No el descanso sano, sino el sueño que esconde la evitación, el deseo de escapar, de pausar la realidad. El cuerpo y la mente piden desconexión y lo consiguen a través de las horas extra de sueño. Un detalle que puede pasar desapercibido, pero que es muy revelador, es cuando dejan de hablar de esas cosas que antes disfrutaban. Si tenían un hobby o una pasión que solían mencionar constantemente, de repente se vuelven mudos al respecto. Ese tema desaparece, se evapora. Y no porque ya no existan esas cosas, sino porque la energía para sentir interés simplemente no está. A veces, no es el silencio lo que dice más, sino el ruido forzado. El intento cansado de llenar espacios con palabras vacías, con conversaciones superficiales o risas fingidas. Ese ruido que no conecta, que no conforta, que más que unir, separa. Estas señales, aunque sutiles, hablan mucho. Son pistas de que alguien está luchando en silencio y necesita espacio, comprensión y tiempo para volver a encontrarse. Cuando el dolor se manifiesta de formas distintas. A veces, las personas que están pasando por un mal momento pueden actuar de maneras que parecen contradictorias. Algunos se esfuerzan por hacer infeliz a los demás, a veces de forma consciente, otras sin darse cuenta. Por otro lado, hay quienes se vuelcan con todas sus fuerzas en hacer felices a los demás. Personalmente, creo que muchas veces ese intento de alegrar a los otros no es solo un acto generoso, sino también una forma de evitar enfrentarse a ese sentimiento horrible que llevan dentro. Es una manera de distraerse del propio dolor, de buscar sentido y conexión a través de la felicidad ajena. Un poco después de escribir esto, me di cuenta de algo importante que quería compartir. La gente que no está contenta con quienes a menudo puede llegar a ser hiriente, y es así como muchos bullies, acosadores, terminan siendo como son.
Esa conducta agresiva suele venir de un lugar de inseguridad y frustración, de la necesidad de demostrar que no son menos que los demás. En cambio, las personas que están genuinamente tristes, que llevan una tristeza profunda, suelen sentirse una carga para los demás. Por eso, en general, son menos propensas a hacer daño intencionalmente. Más bien, tienden a rendirse, a cerrarse, a evitar las interacciones para no afectar ni molestar a quienes los rodean. Es importante entender que estas dos formas de actuar, la agresividad del bully y el retraimiento de la persona triste, vienen de emociones muy distintas. Los bullies muchas veces actúan desde la ira, la frustración y la necesidad de control, mientras que quienes están tristes suelen hacerlo desde el agotamiento emocional y la desesperanza. Reconocer estas diferencias puede ayudarnos a responder con más empatía y a ofrecer el apoyo adecuado a cada situación. No todos los que lastiman están vacíos, ni todos los que se retraen están ausentes. A veces, detrás de cada comportamiento hay un grito silencioso que solo espera ser escuchado. Una señal sutil pero reveladora de que alguien está profundamente infeliz es cuando sonríe a los demás pero esa sonrisa nunca les llega a los ojos. Puede que sigan socializando o poniéndose la cara de felicidad, pero por dentro se retraen. Pierden el interés en cosas que antes disfrutaban y parecen exhaustos o emocionalmente entumecidos. Cuando ves a alguien que parece estar bien en la superficie pero siempre está más o menos cuando le preguntas cómo está, eso también puede ser una señal de alerta. Señales y máscaras, cuando el malestar se disfraza de agresividad o de indiferencia. A veces la gente se parte de risa y todo parece normal, pero hay otras señales menos evidentes, hacerle la vida imposible a compañeros en el trabajo, el aplanamiento afectivo, la anedonia. Son maneras distintas de manifestar que algo no anda bien. Hay comportamientos muy reveladores, cuando se inclinan en la cama y te sueltan un "todavía estás vivo" /diagonal, con una mezcla de sarcasmo y desgana, o cuando se enfadan de forma aparentemente irracional por cosas pequeñas. Muchas veces esa ira constante esconde una profunda insatisfacción con uno mismo. La rabia externa a menudo es un escudo que protege una vergüenza o una inseguridad interna. También creo que una señal clara es la aversión a la autorreflexión. Si les preguntas cómo están y te ponen esa sonrisa que no llega a los ojos, tratando de parecer animados, pero por dentro se nota que algo falla, estás viendo a alguien que evita mirarse a sí mismo. Esa sonrisa forzada, la mirada vacía o la mirada de 1000 yardas dicen mucho más que cualquier palabra. Otro patrón común es la actitud de "me da igual todo" combinada con una necesidad de control en lo que sí les importa. Por ejemplo, hay personas que se comportan como el estereotipo del fanático de cómics, muy vehemente sobre sus espacios y sus gustos, se enfadan con cualquiera que, a su juicio, pueda arruinar su mundo de fantasía. Intentan controlar cada detalle de las comunidades a las que pertenecen, foros, grupos, juegos, redes, porque ese control externo compensa, momentáneamente, la falta de control que sienten por dentro. Esto puede combinarse con conductas tóxicas en el entorno laboral, humillar o presionar a compañeros, sabotear ideas, crear tensión para reafirmar su posición. No siempre es maldad pura, muchas veces es una mezcla de frustración, miedo y necesidad de demostrar algo. Pero el efecto es el mismo, dañan a otros y también se dañan a sí mismos. En resumen, 1. La risa que no alcanza los ojos puede ocultar tristeza o desconexión emocional. 2. La ira crónica suele venir desde la frustración interna y la inseguridad. 3. La indiferencia aparente, "me da igual", muchas veces esconde un intento de protección frente al dolor. 4. La necesidad de controlar espacios y personas puede ser una forma de compensación frente a la sensación de impotencia personal. 5. El abuso en el trabajo no es solamente un problema de convivencia, puede ser la manifestación externa de alguien que está profundamente mal consigo mismo. Se ofenden por casi cualquier cosa. Y a menudo dicen cosas para lastimar a otros. Si alguien se queja de su vida, la gente infeliz subestima las luchas de los demás y se burla de ellos. Señales de desconexión y amargura que se esconden tras la apariencia social. Hay personas que parecen normales y sociables cuando están con otros, pero en soledad les da igual vivir. Es como si llevaran una máscara, afuera muestran normalidad, incluso cierta alegría,
pero cuando están solos, el peso de la apatía y la tristeza los aplasta. A veces te dicen cosas tan triviales como que viven en Estados Unidos, como si esa información fuera suficiente para definirlos o justificar algo de lo que están pasando. Pero sus expresiones faciales no mienten, caras largas, ceños fruncidos, gestos que reflejan descontento o preocupación constante. Diría que publicar en un subreddit como /askreddit a las 6 de la mañana, en vez de estar durmiendo, es un síntoma de ese sobrepensar que nunca se apaga. La mente se queda dando vueltas, sin descanso, sin permitirles desconectarse. He visto cómo algunas personas son unos amargados crónicos, quejándose de todo, y al mismo tiempo fingiendo una vida familiar feliz cuando te cuentan historias muy distintas sobre su hogar. Esa dualidad puede ser agotadora, tanto para ellos como para quienes los rodean. Un símbolo que a menudo aparece en este tipo de perfiles es la gorra roja con la frase Make America Great Again. Es un indicador de una postura que a veces se mezcla con odio, intolerancia y una constante oposición a la felicidad o al bienestar ajeno. Hay quienes actúan casi como si lanzaran un vudú o maleficio por años simplemente porque su hermano tonto le gusta a alguien, pero ella ama a su hermano y no puede soportar esa relación. Es un ejemplo claro de cómo los celos, la frustración y el rencor pueden volverse destructivos y enfermizos. Cuando empiezan a preocuparse demasiado por lo que otros hacen con sus vidas, cuando invaden espacios que no les corresponden, comienzan a arruinar la felicidad de otros sin razón aparente. Esa necesidad de controlar o dañar a los demás suele ser una señal de que están luchando con sus propios demonios internos. Hablan sobre los logros de otros o simplemente hablan en general. Usualmente, ellos mismos no han logrado nada. Es más fácil odiar que crear. Ejemplo, recuerdo a una señora diciendo que otra señora se veía fea con su vestido de novia. Dijo que no tenía la figura para eso, lo cual era profundamente irónico considerando que la que hablaba mierda era mórbidamente obesa y la novia se veía mejor con ese vestido de novia que cualquier vestido que el aguafiestas pudiera usar. Básicamente, se convierten en fantasmas en el chat del grupo. Dejan de hacer planes sencillos y sin mucho esfuerzo como ¿quieres tomar una cerveza? Y solo los ves y te esfuerzas un montón. Están levantando el ancla silenciosamente de su vida social. Señales que gritan lo que no se dice. A veces, cuando alguien está mal, realmente mal, no te lo dice. No tiene que hacerlo. Se nota en todo, en cómo habla, cómo se mueve, cómo se ve. Y sí, se arman unos dramas. Pequeñas cosas se convierten en explosiones emocionales. Todo está al borde del colapso, y cualquier detalle se vuelve excusa para una pelea o una crisis. También están las señales externas. El pelo teñido de colores llamativos o los piercings pueden ser expresiones válidas de identidad, claro. Pero en algunos casos, especialmente cuando aparecen de repente, como cambios bruscos de imagen o estética, también pueden ser un grito visual, estoy tratando de sentir algo. O incluso, estoy perdiendo el control, pero al menos esto sí lo puedo cambiar. Recuerdo cuando una ex me dijo que mi aliento era insoportable. En ese momento supe que tenía que cambiar algo en mi vida. Me había hundido tanto en la depresión que ni siquiera me cepillaba los dientes. Es impactante cómo uno puede descuidarse a ese nivel sin notarlo, hasta que alguien te lo dice, o te lo lanza como una crítica. Me hizo pensar en esa frase que leí alguna vez. ¿La gente se pone tan triste que ni se cepilla los dientes? La gente se pone tan triste que se... Débora. Y es cierto. El cuerpo empieza a reflejar lo que la mente no puede sostener. El pelo sin peinar, la ropa sucia, el aspecto descuidado. No es flojera. No es dejarse estar. Es que te pesa tanto la vida que lavarte la cara parece una tarea monumental. Y luego están los comentarios pasivo-agresivos. Esos que no te insultan de frente, pero que están llenos de veneno. Frases ambiguas, disfrazadas de consejo o preocupación, que se pueden interpretar de varias maneras, pero que en el fondo son solo una forma cobarde de decir, te odio, me molestas, no te soporto. Ese tipo de gente que nunca va a confrontarte directamente, pero se esconde detrás de indirectas, sarcasmo o bromas. Es patético. La pasivo-agresividad es una forma de violencia silenciosa, y es igual de dañina.
Hay mucho que se puede esconder tras una sonrisa forzada, una cabeza agachada, un look descuidado o una actitud defensiva. A veces, la persona que más juzgas es la que más necesita ayuda.